Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. Aprender no es algo que sucede de una vez y listo. Tenemos la oportunidad de aprender algo y de mejorar en eso y de seguir cultivándolo. Y también tenemos la oportunidad siempre de aprender otras cosas, de mantener nuestras habilidades siempre activas y disponibles para sea lo que sea que queramos desarrollar. Hay una diferencia también en practicar y mejorar en aquello que ya sabemos y explorar los límites de lo que sabemos, lo que conocemos y lo que creemos que podemos hacer. Y si el verdadero talento no fuera saber y poder hacer cosas ahora, sino ser capaz de practicar todos los días lo que todavía no sabemos y no podemos hacer. Esta y otras preguntas vamos a desarrollar en el episodio número 100 de Poder Aprender. En este episodio vamos a hablar de mentalidad de crecimiento como uno de los hábitos que necesitamos incorporar para aprender de forma continua y permanente. También vamos a ver la importancia del entorno, las rutinas, qué hacer cuando se nos va la motivación para poder mantener la constancia en esos momentos y cuál es el lugar del acompañamiento y la ayuda de otras personas cuando queremos desarrollarnos en algún área del saber o necesitamos desarrollar algún tipo de habilidad. El primer mito en el aprendizaje tiene que ver con la falta de talento. Hay muchísima gente que piensa que no progresa o no puede aprender algo, no puede mejorar en alguna habilidad en particular porque no tiene talento. El inconveniente acá es que estas personas quizás nunca escuchan hablar de esto que se conoce como mentalidad de crecimiento. No saben que el talento y la habilidad en algo es algo que se puede construir, se puede crear y se puede desarrollar. Estas personas están en lo que Carol Dweck llama una mentalidad fija. Están convencidas de que lo que traen al momento del nacimiento y parte de su carga genética y de aquello con lo que vienen al mundo es lo único que hay y no es posible hacer nada más. Y la verdad es que sí, hay mucho más. Es posible modificar esa mentalidad, es posible cambiar esa manera de pensar sobre nosotros mismos, porque ese es en realidad, en mi opinión, el primer gran inconveniente. Cuando no creemos que podemos aprender algo y cuando nos estamos limitando ya de base, eso ya pone una barrera sobre nuestro aprendizaje y especialmente sobre nuestro aprendizaje continuo, porque es algo que creemos que no podemos hacer ahora, que no podemos hacer después y no es algo que podemos hacer continuamente y de forma sostenida en el tiempo. Entonces, en primer lugar, si estás en esta situación de sentir que no tienes talento o lo que quieres aprender está más allá de tus capacidades, considerar que es posible ver algún video de esto de mentalidad fija, mentalidad de crecimiento, reflexionar sobre esto, pensar también en las ocasiones en las que aprendiste cuando creías que no tenías talento, momentos de tu vida. Tal vez no tenés que ir tan lejos para ver que te sorprendes en tus propias capacidades, en lo que crees que es posible para vos. Algo que quizás en otro momento te parecía fuera de tu alcance y en realidad sí lo puedes hacer. Esto me parece hoy en día más importante que nunca porque hoy en día no es que tenemos que aprender. Esto ya siempre fue importante, ya era importante. Hoy tenemos que aprender muy rápido. Entonces, si el mundo está cambiando rápido, la tecnología está avanzando a velocidades muy rápidas, nosotros tenemos que estar sintonizados a esta velocidad y a esta capacidad para actualizarnos. No basta con aprender, necesitamos aprender y rápido. Y siempre que tenemos la oportunidad de aprender algo y de practicar algo, se nos va a presentar esta pregunta. ¿Cómo vamos a usar nuestro tiempo? ¿Vamos a usarlo para seguir practicando lo viejo, eso que ya sabemos, lo conocido? ¿O lo vamos a usar para cultivar algo nuevo? Con los idiomas el ejemplo típico es, ¿voy a usar mi tiempo para mantener mi idioma nativo o para practicar el idioma que estoy aprendiendo y que no sé todavía? Quizás suena raro esto de decir mantener mi idioma nativo, y en la práctica es lo que estamos haciendo. Una persona de Argentina que dice que quiere aprender inglés y no pasa suficiente tiempo con inglés y pasa la mayoría del tiempo con el español, está manteniendo el español. Probablemente no lo necesite, no necesite pasar tanto tiempo con el español y es lo que está haciendo. Entonces,
siempre estamos ante esa disyuntiva y ese dilema de cómo vamos a utilizar nuestro tiempo con esto. O cuando elijo una habilidad en particular, ¿voy a elegir practicar lo que me resulta cómodo o estoy dispuesto a ponerme un poquito incómodo en esto que estoy practicando? Si estamos hablando de aprendizaje continuo, también estamos hablando de ir un poco más allá de lo que podemos hacer en este momento. No estamos simplemente manteniendo una habilidad o haciendo lo mismo. En mi diccionario, en mi libro, en mi forma de ver las cosas, eso tiene que ver más con disfrutar y seguir haciendo algo que ya podemos hacer. Es diferente de expandir los límites de lo que somos capaces de hacer en este momento. Para mí eso tiene que ver más con aprendizaje. Temas en el Otro de los temas cuando hablamos de aprendizaje continuo es la importancia del entorno y de las rutinas para poder aprender. Yo pienso que la mayoría de los aprendedores dependemos demasiado de la motivación de estar en un día en el que tenemos ganas de hacer algo. Y el origen de ese inconveniente suele ser la falta de estructura. No tenemos un hábito y no tenemos una rutina conectada a eso que queremos poner en práctica. Cuando el entorno que tenemos no invita a la práctica y al aprendizaje, vamos a tener un montón más de fricción y de resistencia a empezar a hacer eso que decimos que queremos hacer. Si yo tengo el piano a la vista y lo veo y puedo practicar todos los días, es mucho más fácil practicar si lo tengo ahí a la mano versus si lo tengo guardado en el placar o si lo tengo abajo de la cama. Lo mismo vale también para la lectura, la escritura. Cuando tengo esos hábitos, cuando tengo esos elementos disponibles, de repente todo eso se vuelve más fácil. Para mí la lectura, por ejemplo, en mi caso en particular, una forma en que uso el entorno para aprender continuamente es, tengo mi lector digital en un stand, un soporte, lo tengo arriba de una mesa que está a la vista todo el tiempo. Entonces, el lector digital, que es como un Kindle un poco más grande, me invita a leer todos los días porque no puedo evitar verlo. Está ahí, cuando lo abro, puedo elegir mis aplicaciones preferidas. Es muy conveniente, es muy fácil leer porque está ahí al alcance de la mano. En mi casa no tengo un Smart TV, por ejemplo, no tengo una televisión. A veces lo pienso y digo, sería bueno para practicar idiomas. Y también sé que la desventaja sería que leería menos, probablemente. Si tuviera un Smart TV al lado de la mesa o atrás de la mesa, la tentación o el impulso natural sería prender la tele en vez de leer el libro. Pero como tengo el lector de libros y tengo el soporte y está arriba de la mesa, entonces me resulta más fácil abrir el libro y seguir el libro que ya empecé a leer. Entonces siempre hay algún libro que está ahí empezado en espera de ser terminado. Y eso es una invitación para practicar y para aprender de esa manera. En un momento antes tenía también yo este hábito de la práctica de Anki, vocabulario de otros idiomas. Cuando lo hacía, formaba parte también de una rutina. El desayuno, tal vez lo hacía mientras estaba desayunando o justo antes de desayunar o después de desayunar. Eran 15 minutos o 20 minutos. Entonces la práctica de idioma de vocabulario estaba conectada con una rutina. Y en general yo sabía que cuando lo hacía por la mañana, en general eso sucedía. En cambio, si lo dejaba para más tarde o para otro momento, algo en un momento como un poco más vago, no sucedía por lo general. Y no es algo que tampoco me gustaba poner en el calendario. Tal vez lo ponía en el calendario como estaba conectado a algo por la mañana. Entonces ahí yo sabía que sucedía. Esto es lo de anclar un hábito con otro, especialmente con aquellos que ya hacemos todos los días. Entonces, si hay un comportamiento que tenés todos los días y tenés un hábito que querés incorporar, es una buena idea en general, atarlo a eso. La clave acá también está en enfocarnos en la frecuencia y en la calidad, no tanto en la duración de un solo día. Esto ya lo he dicho en otros episodios y me parece que es importante volver a repetirlo en general. Suele ser mejor esto de 5 minutos, 10 minutos por día todos los días versus una vez por semana, una hora. En muchísimas cosas. Y en aprendizajes de habilidades casi siempre suele ser el caso. Entonces, importante la frecuencia, cuidar la frecuencia y también la calidad. También es cierto que a veces la calidad va de la mano de la duración del tiempo, en el sentido de que si nos pasamos y estamos mucho tiempo haciendo algo, si estoy practicando el piano durante 1 hora y media, la calidad de la práctica se reduce y me siento más cansado y a veces pueden surgir inconvenientes. El otro gran tema es qué hacer cuando la motivación se nos va, qué hacer cuando no tengo ganas de seguir practicando o de aprender con esta continuidad que traía. Ahí lo que suele pasar es que abandonamos
el aprendizaje, abandonamos esa actividad directamente, la abandonamos por completo. La causa suele ser que sentimos que eso que estamos practicando no es agradable, que es incómodo o que no nos trae tanta satisfacción. Y lo cierto también es que la práctica que nos ayuda a crecer y desarrollarnos va a ser incómoda y no va a ser la más divertida de todas. Siempre es una cuestión de exploración acá, encontrar ese equilibrio entre lo que me resulta agradable o divertido y lo que me resulta incómodo y aburrido. Yo pienso que es posible encontrar una combinación de algo que es agradable y que me da ganas de hacer y al mismo tiempo que es incómodo. La idea acá es practicar igual, aunque sea cómodo, aunque sea incómodo, aunque parezca que el progreso es lento, aunque parezca que esto no va para ningún lado. Hay una cosa muy poderosa en esto de la consistencia, el hecho de poder mantenernos firmes haciendo algo que decimos que queremos hacer. A mí me parece importante tener algún tipo de sistema de seguimiento y de registro de progreso. Y esto no necesita ser algo gigante y puede tomar un montón de formas, como aplicaciones o simplemente compartir nuestros logros con otra persona y tener un tracker de hábito de práctica. Hay gente que le gusta escribir un diario, hay gente que escribe algunas reflexiones después de haber practicado o antes de ponerse a practicar. También puede formar parte de algún tipo de ritual de reflexión, ya sea a nivel diario, a nivel semanal. Hay un progreso personal en ese camino y a veces puede ser difícil de identificar. Yo creo que una de las cosas más poderosas, una de las prácticas más grandes que hay es esto de poder reconocer nuestros propios logros. Porque cuando somos capaces de hacer eso y cuando somos capaces de decirnos a nosotros mismos lo lejos que llegamos en algo, eso puede darnos una gran motivación. Hay gente que esto lo hace también en comunidades o lo comparte, tiene una accountability partner, por ejemplo, otra persona con quien comparte esos logros o los desafíos. Y eso puede ayudar y pienso que no es tan poderoso como tener un foco en el progreso que nosotros estamos haciendo y poder reconocernos a nosotros mismos lo que hemos logrado. Realmente yo pienso que deben estar los dos, o es buena idea tener los dos. En general estoy diciendo siempre alguna forma de esas dos cosas. Siempre estoy reflexionando sobre lo que estoy pudiendo hacer y también lo estoy compartiendo con otras personas. A veces es con una sola persona, a veces es con un grupo, a veces es con un coach individual, a veces es con un coach con un grupo, a veces es con un grupo sin un coach. Hay muchas combinaciones posibles y me parece que está bueno poder crear ese hábito de la constancia en el autorreconocimiento de lo que vamos avanzando, aunque sean pequeños pasos. Lo último, me gustaría hablar un poco sobre esto del acompañamiento y el lugar que tiene cuando queremos aprender de forma continua. La verdad es que aprender solos puede ser algo muy gratificante y puede ser algo muy lindo y también a veces puede ser algo que nos lleva a estancarnos o nos lleva a dilatar los procesos, algo que quizás nos podría llevar un año, nos termina llevando 5 años o 10 años. Claro que depende de cuál es el grupo o el acompañamiento que elegimos, porque no da igual. Hay grupos y acompañamientos que nos pueden enlentecer, que pueden llevar a que nuestro progreso sea más lento. Claro que no es la idea esa. Entonces también necesitamos practicar el discernimiento y poder saber elegir qué tipo de acompañamiento estamos buscando y de quiénes nos rodeamos. Algunos espacios de acompañamiento pueden ser una clase, un espacio de coaching, de mentoría, una conversación con algún amigo o con una amiga que nos pueda realmente escuchar. Y esto puede darnos un impulso y nos puede dar las ganas como para mantenernos en ese hábito de aprendizaje continuo. El problema, en mi opinión, con esto de aprender solos, el potencial inconveniente del aprendizaje autodidacta puro, que no utiliza ningún tipo de, de agente externo en vivo, el inconveniente posible puede ser la falta de feedback y también a veces la falta de comunidad.
nos sentimos un poco solos en eso que estamos queriendo hacer. Yo pienso que este es un desafío que se va a agudizar cada vez más. Esto de la sensación de sentirnos solos, yo lo veo venir por el tema de la inteligencia artificial, también de cómo viene avanzando la tecnología, y la comunidad humana y el contacto humano parecen ser un poco más, cada vez más prescindibles. Y yo digo parecen ser porque no estoy convencido de que sea tan fácilmente prescindible o que sea algo de lo que podemos prescindir. Es que podemos decir, ok, voy a reemplazar a esta persona con esta tecnología, voy a reemplazar un grupo entero por este grupo de chatbots o de personas virtuales. No sé, quizás de repente vamos a acostumbrarnos a que eso sea la norma y a lo mejor es posible que podamos seguir aprendiendo de esa manera y tal vez no va a ser lo mismo como si lo hacemos con otros seres con los que podemos interactuar con seres humanos y no con agentes y con bots. Habrá que ver, veremos en el futuro cómo se sigue desarrollando esto. En cuanto al tema del feedback, tal vez en este caso la inteligencia artificial nos suele dar buen feedback y puede faltar un poco ese toque personal y del atravesamiento por la vivencia de un ser humano. Yo esto lo veo todos los días, pienso en, esto no es tan fácilmente reemplazable con una inteligencia artificial. Cuando yo estoy compartiendo algo, por ejemplo, a veces se me ocurre algún recurso para compartir con alguna persona y me nace compartirlo con alguien en ese momento y a veces es algo que esa persona necesitaba en ese momento y yo también recibo ese tipo de cosas. Y una inteligencia artificial nos puede compartir eso cuando nosotros se lo decimos, que tal vez no lo va a hacer de forma espontánea o necesita algún tipo de prompt de nuestra parte. No tiene tanta iniciativa, a menos que lo programemos para eso, que es algo que se puede hacer también. Entonces, el feedback creo que puede tener un valor diferente cuando viene de una persona que nos conoce y que tiene otro tipo que nos conoce más profundamente, nuestro aspecto humano. Y hablando sobre cómo elegimos nuestro acompañamiento, pienso que es muy valioso esto de rodearnos y buscar personas que realmente nos inspiren por quienes son, y no solamente por lo que pueden hacer o por lo que tienen. Me parece que va más por esto de ver a quienes nos queremos parecer integralmente, en su totalidad, no solamente como en esta habilidad o en esta forma de hacer las cosas, o que habla este o este otro idioma, sino más en un sentido más holístico y más integral. Por otro lado, creo que hay conversaciones que tenemos con amigos, con familiares y con seres cercanos que pueden ser muy transformadoras y también pueden ser parte de un proceso de aprendizaje. Cuando nosotros invitamos, cuando estamos abiertos a esas conversaciones, y cuando les damos lugar a eso. Entonces hay oportunidades también a veces que suceden en contextos un poco más informales para mantenernos alertas y siguiendo, aprendiendo, cuestionando también nuestras formas usuales de hacer las cosas. Para mí aprender todos los días no es un privilegio de algunas pocas personas. Yo creo que es más un hábito que se construye y puede ser algo como lavarse los dientes o pasarse el hilo dental. Y hoy es más importante que nunca. Algunas ideas generales que puedes poner en práctica, hábitos de aprendizaje continuo, tener algún tipo de espacio cotidiano de reflexión. Tener un diario, por ejemplo, poder conversar con alguna persona que nos hace pensar. También leer de manera profunda, leer con paciencia y escuchar de forma activa, escuchar sin prejuzgar, tener conversaciones con personas que admiramos, ese me parece un buen hábito también. Y por último, practicar lo nuevo, no solamente lo que ya dominamos y lo que sabemos hacer, lo que nos viene fácil. Si querés mantenerte a tiro y estar actualizado, necesitas aumentar la velocidad con la que estás aprendiendo. No es solo cuestión de aprender lo de ayer, es más aprender lo que se viene mañana. Y ese es un hábito que se cultiva y se desarrolla. Vos también puedes incorporarlo a tu vida. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio.
Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.